Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, continuamos adelante en la presentación de estos estudios que ofrecemos a través de la radio. Radio Amanecer en Estudio nos invita a ponernos en contacto con la palabra de Dios, y es por ello que hacemos el llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción del Espíritu Santo, hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema Palabras llenas de gracia que unifican. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Palabras llenas de gracia que unifican, bajo el marco de la lección de esta semana, vidas moldeadas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Conforme a alguna recomendación de algunos no videntes, siempre nos gusta repetir el texto a memorizar de fundamento en esta semana, Efesios 4, 22 al 24, acerca de la pasada manera de vivir. Despójense del hombre viejo, viciado por sus deseos engañosos, renueven la actitud de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios 4, 22 al 24. Aquí en cabina es nuestro placer de siempre saludar al pastor Sergio Rubio, quien está haciendo los comentarios a estas lecciones. Que la paz del Dios Todopoderoso, pastor, le acompañe a usted y su entorno familiar. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Un saludo también para usted, para su esposa y el resto de su familia. También en este día queremos saludar a toda nuestra audiencia de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, y esperamos que todos puedan ser bendecidos por el Espíritu Santo en este día, y por eso queremos invitarles a que tengamos una palabra de oración. Bendito y eterno Dios, te agradecemos por este día, te agradecemos por tu gran bondad, porque tú nos has dado esta carta a los Efesios, para que nosotros podamos comprender mejor el plan de salvación. Y por eso te rogamos, oh Dios, que todas las personas que escuchan este estudio puedan mejorar su vida espiritual y puedan ser animados a que desechemos el mal y podamos, oh Dios, hacer tu divina y santa voluntad revelada en esta carta y en el resto de las Escrituras, para estar listos para ese gran día cuando Cristo Jesús regrese aquí a la tierra para buscar a su pueblo. Te agradecemos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos al tema para este día, palabras llenas de gracia que unifican. Y como texto clave, fundamento, lo encontramos en Efesios capítulo 4, que es el capítulo que estamos estudiando. Efesios 4, los versículos del 25 hasta el 29, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así nos dice Pastor, Efesios capítulo 4, los versículos del 25 hasta el 29, donde vamos a hablar acerca de esos consejos de Pablo concerniente al uso de la palabra entre los creyentes, con esa visión de importancia para el momento en que uno tiene que hacer algún tipo de interacción
con algún tipo de creyente, y el apóstol Pablo pues estaba dando algunos de sus consejos especiales. Así es, la palabra tiene un efecto extremadamente importante, y este tema de hoy, palabras llenas de gracia que unifican, debe llamarnos la atención a nosotros todos los creyentes, para que podamos como examinarnos a nosotros mismos, en primer lugar, porque lo que nosotros decimos es un termómetro bastante interesante para medir si el cambio espiritual se está efectuando en nuestras vidas o si todavía pertenecemos a la vida antigua que antes llevábamos, porque la Biblia es un libro muy poderoso, y quiero comenzar citando a Lucas 6:45, que dice que el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que quiere decir que las palabras que nosotros estamos pronunciando diariamente allí en el seno de la familia, también cuando nos relacionamos con los hermanos de la iglesia, cuando nos relacionamos también con los vecinos, lo que nosotros estamos expresando está saliendo de nuestra mente, está saliendo de nuestra vida, y eso entonces podemos verlo como una medida para ver si realmente el cambio se está efectuando, si el Espíritu Santo está trabajando en nuestros corazones, porque como ya hemos leído, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, para que eso sea así, debe entonces efectuarse lo que dice Efesios, el capítulo 3 y el versículo 17, que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Lo que quiere decir que si la abundancia del corazón habla la boca, entonces Cristo debe habitar de una manera permanente en nuestros corazones, para que entonces nosotros podamos emitir mensajes, para que podamos hablar palabras que animen a los demás, que restauren a las personas, que lo traigan al Evangelio, y entonces nuestras palabras sean palabras edificantes. Por lo tanto, si eso es así, entonces nuestra boca saldrán palabras que van a hacer un trabajo muy positivo en las personas. Así que el uso de la palabra entre los creyentes, el consejo del apóstol Pablo, aquí en Efesios 4, 25 al 29, como ya usted ha leído, pastor, nosotros vemos varias cosas que el apóstol Pablo aconseja en este versículo con respecto al uso de las palabras. En primer lugar, nosotros necesitamos desechar la mentira, porque la mentira es un elemento muy peligroso, y nosotros los creyentes debemos sacarle el cuerpo a la mentira, para decirlo de alguna manera, o desechar la mentira en todos sus términos, porque la mentira tiene una fuente totalmente distinta y contraria, por supuesto, a la voluntad de nuestro Dios. Y en segundo lugar, hablar la verdad. A veces nos cuesta hablar la verdad, pero siempre hablar la verdad a nosotros nos es más provechoso. Y por supuesto que nosotros no debemos decir todas las cosas de manera así, como muchos entienden, que yo le dije la verdad. Nosotros tenemos que saber decir las cosas. Porque si nosotros decimos la verdad y la decimos de una manera descuidada, entonces podemos hacer más daño que bien. Yo ilustro esto, pastor, con una canasta de banano o de guineos maduros, como nosotros decimos aquí en el país. En otros le dicen cambur, en Venezuela le dicen cambur al banano maduro. Entonces, usted tiene, por ejemplo, una bandeja de guineos maduros, de banano o de cambur, como dicen en Venezuela. Entonces, usted se lo va pasando por delante a las personas, y todo el mundo va tomando uno o dos, en los que le gusta, tal vez a algunos no le gusta, y pasa hacia delante de la bandeja. Y yo hago esa ilustración en la iglesia, pastor. Pero ahora yo se lo pongo de manera distinta. Pero si ahora agarro los guineos y comienzo a lanzárselo de manera fuerte para la cara de las personas, entonces lo que es bueno, entonces ahora yo lo convierto en malo. Así mismo pasa entonces cuando uno va a decir las cosas. No es lo que nosotros decimos, es la manera como nosotros lo estamos diciendo,
lo que tiene el efecto, porque uno puede agarrar la verdad bíblica y entonces comenzar a herir a las personas de una manera muy complicada, de tal manera que las personas, en vez de comprender que nosotros lo queremos atraer al arrepentimiento, y que lo queremos acusar y que lo queremos incluso llevar por otro camino. Lo que quiere decir que tenemos que desechar la mentira y hablar la verdad, y entonces saber hablar la verdad para que no se convierta en algo que la persona lo interprete de otra forma. En un tercer lugar, el apóstol está diciendo que los momentos de ira, nosotros debemos tener mucho cuidado con esos momentos, porque a veces nosotros podemos pensar que una persona no se aira, pastor. Y entonces los seres humanos nos airamos. A nosotros los seres humanos nos pueden poner como un letrero que le ponen a los cilindros, a los tanqueros, a unos trailers grandísimos que transportan el gas propano. No sé si en otros países usan eso. Tal vez en otros países lo usan de otra manera, pero aquí por lo menos usan los cilindros grandes que los transportan unos trailers grandísimos para llevar el gas propano de un lugar a otro. Entonces le ponen diferentes letreros, y uno de ellos, pastor, que le ponen es inflamable. Le ponen así al tanque. Y entonces ciertamente nosotros somos inflamables también. Si hay una cosa fácil, pastor, para cualquier ser humano es enojarse. Nosotros nos enojamos de manera fácil, y también difícil para entonces pedir perdón y reconciliarnos. Y entonces el apóstol está diciendo aquí que en los momentos de ira, esos momentos tienen que ser controlados. Por eso nosotros tenemos que batallar con nuestros propios pecados. Antes de batallar con los pecados ajenos, nosotros necesitamos luchar con nuestra propia conducta, con nuestros propios pecados, y en esos momentos de ira nosotros necesitamos estar bajo control, y por eso es que el Espíritu Santo necesita tomar la partida, tomar la guía de nosotros los creyentes, porque hemos dicho ya que este cambio que debe efectuarse y ser modelados por Cristo Jesús, esto lleva un tiempo, y nosotros no lo podemos hacer por nuestra propia cuenta, sino que el Espíritu Santo ahora tiene que estar en nuestra vida, porque llega un momento cuando nosotros nos airamos, y de manera automática esto es, pastor, porque como dije ya, nosotros nos parecemos a los cilindros de gas, ¿verdad? Que somos inflamables. Sí, no. Y de hecho a los cilindros también le ponen otro letrerito que dice, no fume, ¿verdad? Y pues no fumar debería ser por dos razones, ¿verdad? Porque hace daño a la salud, y como ese tanque es inflamable, entonces el que prende un cigarro allí, se puede incendiar el tanque inmediatamente. Así nos pasa a nosotros muchas veces, pastor. ¿No ha visto eso? Que nos enojamos muy fácil nosotros los seres humanos. Bueno, por eso la palabra de Dios tiene tantas pautas acerca de la forma en que uno debe hablar. Uh-huh. Notar aquí como Pablo, por ejemplo, en esta interesante estructura de Efesios 4, del 25 al 32, utiliza como esa interesante estructura que va desde un mandato negativo como es desechando la mentira, luego viene con un mandato positivo donde dice hablen siempre la verdad con su prójimo. ¿Por qué el apóstol Pablo está dando este tipo de consejo? La justificación es porque somos miembros los unos de los otros. Parece indicar en ese sentido que somos miembros de un cuerpo y por lo tanto estamos relacionados entre nosotros como parte de ese único cuerpo. De ahí que, así como uno se cuida, literal en términos físicos, de poseer un cuerpo bien sano, que sus órganos estén bien, en términos espirituales el apóstol Pablo está utilizando ese tipo de estructura. El engaño acarrea, señores, corrupción. Eso es indudable. Corrupción de la persona que engaña, y causando con mucha frecuencia más daño a aquel que es engañado. Los que son seguidores de aquel que es la verdad, es decir, de Cristo, uno se pregunta en muchas oportunidades, pastor, y siempre es una cuestionante, ¿cómo pueden proceder en todo de otra manera que no sea acuerdo con toda integridad, vivir siempre con integridad?
No se concibe, señores, que el cristiano se aproveche de otra persona en una transacción comercial, ni vaya a distorsionar lo que son las informaciones conocidas, ni que propague falsas impresiones mediante frases a medias o indirectas, ni que haga promesas cuando no tiene la intención de cumplirla, ni que divulgue chismes y rumores. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me impresionó mucho y me sigue impresionando la primera vez que lo escuché. Es la que se registra en el libro de Levítico, capítulo 19, los versículos del 16 al 18, donde aquí Moisés equipara a aquel que vive en chisme y hablando mentira como una tentación en contra de la vida de alguien. Por eso vamos a recomendar, literalmente, cuando usted tenga tiempo en su casa, analice lo que significa andar chismeando y hablando mentira o dando algún mensaje que sea comprometedor con otra persona. Por eso el apóstol Pablo, citando a Zacarías capítulo 8, el verso 16, decir la verdad es para el cristiano más que un hábito, es parte de su misma naturaleza. Nosotros, cuando venimos a Cristo, cambia la naturaleza y ya no solamente es un hábito, es parte de nuestra naturaleza decir siempre la verdad. Por eso, la mentira tiende a destruir lo que es la unidad de la hermandad. El engaño pone a un miembro contra el otro. No puede haber verdadera unión entre los seres humanos a menos que sea sobre la base de un absoluto de confianza diciendo la verdad. Así es que qué importante que estemos tratando este tema, porque si hay algo que debe caracterizar la vida del cristiano es esto. Por eso el apóstol Pablo está exhortando a hablen la verdad. No es una invitación a confrontar a otros miembros de la iglesia recitándoles los hechos con torpeza. Pablo alude, aquí repetimos una vez más, a Zacarías 8:16, cuando exhorta a hablar la verdad de forma que fomente la paz. Porque usted se dará cuenta que a veces queremos decir un mensaje, aunque sea verdad, pero lo que busca el trasfondo es armar un lío, un pleito ahí entre los otros. Por eso, siempre que estemos comunicando, decir algo, trate de que esa verdad vaya con el propósito de fomentar la paz. Correcto, porque de lo contrario tiene el efecto contrario. Como un chisme. Exactamente, es decir, que si uno dice la verdad de una manera inadecuada, entonces puede tener el efecto contrario. Una pregunta que cabe aquí es, ¿por qué desechar la mentira y hablar la verdad? Porque cuando nosotros hablamos mentira, tarde o temprano, los demás se van a dar cuenta que no estábamos diciendo la verdad. Entonces eso tiene un efecto más peligroso y más dañino que si nosotros somos transparentes y decimos las cosas correctas y decimos los datos correctos como son. Porque ciertamente nosotros los seres humanos tenemos una relación que no podemos vivir aislados. Tenemos que vivir en comunidad y básicamente la comunidad de la iglesia. Tenemos que hablar la verdad los unos con los otros para que eso traiga unidad entre la iglesia y también credibilidad, porque la unidad no se puede dar donde no hay credibilidad. Incluso entre los esposos y la familia es importante que se digan las cosas como son, porque la familia descansa en la confianza y para que haya confianza entonces se necesita decir la verdad. Hace unos días yo iba para un lugar y entonces salí y yo no iba a llegar a ese lugar, Pastor Scrooge. Y entonces después en el camino me di cuenta que debía llegar. Entonces cuando yo llegué a ese lugar, entonces le escribí a la esposa diciendo que yo decidí volver a ese sitio. Ahora, ¿por qué yo lo hice? ¿Por qué? Porque yo necesito entender que la esposa mía confía en mí. Yo le dije que no iba, pero después decidí ir a ese lugar. Si yo me quedo callado, note el asunto, si yo me quedo callado y no digo nada, yo le dije que no iba para ese lugar y ella se da cuenta después por alguna razón que yo estaba en el lugar, entonces como que abro una brecha para que no confíe en mí. Claro, ¿Se da cuenta? Claro. Lo que quiere decir que nosotros necesitamos ser muy cuidadosos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo en el seno de la familia, en el seno de la iglesia también. Y otro consejo poderoso que el apóstol da aquí es
que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahora, uno se podrá preguntar, pastor, ¿y cómo es posible que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca? Entonces nosotros tenemos que tener la fuente sana, ¿cierto o no es cierto? Claro que sí. La fuente tiene que estar sana, porque si nuestra fuente no está sana, no puede entonces emitir palabras sanas cuando la fuente no está sana. Por eso es que el Espíritu Santo tiene que hacer un trabajo a lo interno de nosotros para que sane nuestra mente, sane nuestros pensamientos, sane nuestras intenciones, de tal manera que cuando emitamos una palabra, esa palabra no esté corrompida porque la fuente no lo esté. Y para que la fuente no esté corrompida, el Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nuestra vida. Por lo tanto, deben salir entonces palabras que edifiquen, porque como usted dijo, pastor, hace el contraste, no salga la palabra corrompida, entonces debe salir palabra edificante. Y como ya hemos dicho, entonces el Espíritu Santo tiene que estar trabajando en nuestros corazones. Por eso es que Santiago, uniéndose a Pablo, en su carta universal trata el tema y lo trata con tanta delicadeza y maestría que no hay forma de uno ofenderse. Dice Santiago capítulo 13, los versículos 11 y 12, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Dice él, no es posible. Hermanos míos, que la higuera dé aceituna o que la vid de higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce a la vez. Exactamente. De ahí que nosotros, como temerosos de Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios, debemos mantener principios muy elevados. De hecho, hay que combinar también algunas declaraciones en torno a lo que nosotros decimos y hacemos, promesas que hacemos y que no tenemos intención de cumplirla. Santiago está diciendo que de una fuente no pueden salir dos clases de agua. O la fuente se especializa en agua dulce o en agua salada, pero ambas cosas va en contra de la naturaleza. Y si está haciendo esta ilustración, ¿cómo es posible que los hijos de Dios de repente, un día emocionado en un lugar público, están pronunciando bendiciones y alabando a Dios, y de repente usted lo encuentra por otro lado produciendo maldiciones y hablando cosas que no tiene que hablar? Cuide la fuente. La fuente usted debe darle el valor que necesita, y si es una fuente de agua dulce, siempre ocúpese en que esa fuente esté dando solamente esa clase de agua. Así es. Otro detalle importantísimo para desechar la mentira es que la ley de Dios tiene un mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, que es el mandamiento número 9. Por lo tanto, este mandamiento es muy importante en el trato con las personas y en el contexto de la iglesia, como estamos hablando aquí, porque el falso testimonio es un pecado sumamente grave y un pecado también fácil de cometer y muy difundido en la sociedad. De hecho, escuché a una persona hace unos días decir que la mentira es como un cohesionante social. Me extrañó mucho eso, lo que dijo esa persona. Y realmente todo lo contrario, la mentira es un corrosivo social, es un elemento que distancia a las personas y que destruye a las personas y que quebranta el mandamiento de Dios. Y donde quiera que se miente, entonces sencillamente las cosas no andan bien, porque la mentira es del diablo, dice la palabra de Dios, y es mentiroso desde el principio. Y por supuesto que las personas que mienten, entonces también son pertenecientes a esa corriente oscura de Satanás. Por lo tanto, es todo lo contrario. La mentira no puede ser un cohesionante social. La mentira es todo lo contrario, destruye a la sociedad, destruye también a las personas que la cometen, y por lo tanto nosotros necesitamos despojarnos de ese problema que es la mentira y el falso testimonio. Alguien me dijo una vez, pastor, que es necesario creer la mitad de las cosas que nosotros vemos y nada de lo que nos dicen. Tal vez la persona era muy rígido en este tipo de cosas,
pero tiene mucho que ver eso que me dijo esa persona, porque a veces uno ve algo y puede entonces interpretar lo que vio, pero no siempre la interpretación que nosotros le damos a un hecho que estamos mirando es lo correcto. Por eso es bueno analizar bien las cosas antes de uno emitir un juicio, porque puede estar quebrantando el mandamiento que dice: no hablarás falso testimonio contra el prójimo. Y básicamente cuando alguien nos da un mensaje, porque a veces la persona nos da un mensaje y nosotros podemos también creer eso y entonces podemos cometer la infracción del mandamiento: no levantarás falso testimonio, porque es posible que lo que nos están diciendo no esté ajustado a la verdad, y por eso es necesario que nosotros investiguemos las cosas antes de creerlas y de pasarla incluso a otras personas. La palabra de Dios dice que investigue para ver si esas cosas son así y si se ha cometido blasfemia, si se ha cometido pecado en Israel. Y entonces es muy importante que se haga el proceso de la investigación para luego nosotros creer las cosas que escuchamos, porque el falso testimonio es un elemento que siempre está rodando en las conversaciones y que eso quebranta el mandamiento de Dios. Y yo no sé si usted ha visto alguna persona que lo han disciplinado por falso testimonio, pastor. ¿Ha visto alguno? Bueno, ese es un lenguaje muy popular que utilizamos en la iglesia para los amigos que sintonizan la emisora. Pues hay muchas cosas donde se produce disciplina a algún miembro de iglesia, pero por andar llevando rumores y chismeando, creo que no. Mire, por eso, y con esto voy a terminar mi comentario. Dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Uh-huh. Esa fue una orden muy estricta que el Señor dio al pueblo de Israel. ¿Por qué? La razón es: no atentarás contra la vida de tu prójimo. Es decir, que cuando la gente anda metido en eso de chisme, ¿cuántas personas no mueren de manera literal y algunas mueren en forma espiritual porque no se ha sabido manejar muy bien el asunto de la comunicación? De hecho, ese texto dice: no atentarás contra la vida de tu prójimo. El andar chismeando es atentar contra la vida de alguien. Y lo que me llama mucho la atención, que no le está firmando, por ejemplo, esa declaración no dice yo Moisés, dice yo Jehová. Yo Jehová. Es un mandato del Señor que uno se abstenga de estar pronunciando chismes, porque eso significa atentar contra la vida del prójimo. Así es, la mentira tiene un efecto autodestructivo, degrada el carácter del que la practica y también daña la reputación de las personas objeto de la mentira. Además, destruye todo lo que se está a su lado, destruye la familia, destruye todo. Por eso tiene entonces consecuencias tan terribles como lo dice el Salmo 5:6, que dice: destruirá a los que hablan mentira. Eso es Dios, como usted dice, pastor, como usted leyó ahorita, yo Jehová. Así que Dios destruirá a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Por lo tanto, mis estimados hermanos, nosotros necesitamos que el poder del Espíritu Santo pueda estar trabajando en nuestras vidas de tal manera que la fuente pueda estar saneada por esa intervención del Espíritu Santo, de tal manera que cuando nosotros hablemos de nosotros mismos y de otras personas, entonces la palabra sea una palabra que tenga la gracia de Dios, que pueda edificar a las otras personas que están alrededor y que sobre todo glorifique el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, al estudiar tu palabra, ayúdanos a expresar solamente mensajes que edifiquen, que ayuden a crecer y que eso sea una realidad de nuestras vidas. Favores pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.